Ponte cómodo, contén la respiración y goza de mi lectura. Evil, escrito por Narcissus y narrado por Chica de Terry para su canal Azul Zafiro. Festival del Terror, Lunas de Octubre 2023. ¿Tienes miedo? Deambulaba a tientas por un lugar tan oscuro como la boca de un lobo. Sus ojos se abrían con desespero intentando luchar contra las tinieblas que lo rodeaban. Estiró sus manos y con sus dedos pudo palpar lo que parecía una muralla rugosa que formaba una especie de túnel largo y angosto a su alrededor. El olor a humedad impregnaba el ambiente, volviéndolo frío y nauseabundo. De repente, tuvo la sensación de que ya no se encontraba solo en ese lugar, y darse cuenta de ello hizo que un escalofrío le recorriera la espina dorsal, haciendo que los vellos en su nuca se erizaran. Eso se aproximó lentamente por su espalda, tan cerca que pudo sentir su aliento rozándole el cuello, al tiempo que unas garras se aferraban a sus brazos. Su instinto de supervivencia despertó en ese momento. De algún modo logró zafarse del agarre y corrió tan veloz como podía, con las manos por el frente para evitar chocar con algo. No sabía hacia dónde iba. Lo único que le importaba en ese momento era alejarse de esa presencia que le perseguía. Su cuerpo empezó a dolerle, sus pulmones a reclamar más y más aire para poder seguir moviéndose. No pudo más y finalmente sus rodillas se doblaron haciéndolo caer de bruces contra el suelo. Eso se acercó con parsimonia al bulto enroscado en que se había convertido su presa y emitió un sonido parecido a una risa. ¿Los monstruos saben reír? Podía sentir la respiración de esa cosa a su alrededor, y de un momento a otro sintió como unos brazos lo envolvían con fuerza, constriñéndolo como si eso quisiera fundirse con él. El abrazo le laceraba el cuerpo a tal grado de que le estaba costando respirar. El miedo lo paralizó y cerró los ojos por puro instinto, mientras eso seguía presionándose contra él. El fin era inevitable. Su mente, incapaz de enfrentar el terrible desenlace, lo dejó caer en la inconsciencia. Su cuerpo cayó como bulto pesado contra el piso, y de su boca salió un grito, más de horror que de dolor. Abrió los ojos desorbitados para saber dónde estaba, y la luz del día lo cegó por un instante. Tardó unos minutos en recomponerse y darse cuenta de que se encontraba en su habitación.
Todo había sido una pesadilla. Intentó levantarse, pero sus piernas no colaboraron. Tenía la boca seca y el pecho adolorido. Se sentía como cuando acabas de correr una maratón y te quedas sin aire y sin fuerzas. Puso sus manos sobre la cama y finalmente logró ponerse de pie sobre la suave alfombra que cubría el piso. Con pasos lentos se encaminó hasta el sillón que se encontraba al lado de la ventana. ¿Qué había pasado? Se sentía como si le hubieran drenado la energía. Su reflejo en el vidrio de la ventana le mostró un rostro que parecía tener 10 años de edad. Se llevó las manos a la cabeza cuando sintió una punzada en sus sienes. Bum, 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 bum. Esos molestos latidos en su cabeza. Tum, 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 tum. Le martillaban incesantemente, arrancándole la poca paz mental que le quedaba. Era como si algo dentro de él quisiera salir y golpeara desde su interior. Desde que tuvo uso de razón, Anthony recordaba haber padecido esas jaquecas. No obstante, éstas se habían intensificado desde hace 6 meses atrás, volviéndose habituales cada que despertaba. Anthony era el nieto menor de la familia Ashlight. Tenía un aspecto angelical, con sus ojos azules y su pelo rubio, delgado y de carácter sensible, y por ello la tía abuela había pasado a ser quien decidía lo que sí y lo que no era bueno para él. Toda decisión debía ser aprobada por Elroy Arlight, no importaba lo mínimo que fuera. Los dolores se intensificaron. Se inclinó hacia el frente, pero perdió el control de su cuerpo y se estrelló contra la mesita de cristal que estaba enfrente, ocasionando que un jarrón cayera y chocara contra el suelo, rompiéndose en pedazos, derramando el agua y las flores que contenía, rosas rojas y bluebonnets azules. Unos toques en su puerta llamaron su atención. «Adelante». «Buenos días, joven Anthony. Aquí tiene el periódico del día. ¿Se encuentra bien?», dijo Cecil, la mucama, con voz nerviosa después de ver el desastre en la habitación. No lo sé, Cecil, no lo sé». La voz de Anthony sonaba nerviosa, insegura, perdida. «Me encargaré de eso», dijo señalando el desastre, «y le traeré un rico desayuno para que tome fuerzas. Solo tráeme jugo, por favor», dijo mientras leía el encabezado del periódico. «Aún siguen las búsquedas para localizar a la señorita Candice White, desaparecida a finales del mes de abril, hace 6 días. Los informes indican que...» Candy, pensó. ¿Qué había pasado con ella? La última vez que la vio lucía radiante y feliz. ¿Cuándo había sido eso? No lo recordaba con exactitud. Tum, 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 tum. Lo interrumpieron los martilleos en su cabeza. Candy era su prima adoptiva y estaba próxima a comprometerse con Terence Grantchester, quien había sido su novio desde que estudiaban en el Colegio San Pablo, y de un momento para otro nadie supo qué pasó con ella. Terry estaba moviendo cielo, mar y tierra para dar con su paradero, pero ¿quién querría hacerle daño a Candy? «Anthony ama a Candy», fue el susurro dentro de su cabeza que escuchó. Volteó desconcertado para todos lados, buscando el responsable de esa voz. Nadie.
Seguro era el cansancio y el estrés que lo hacían imaginar cosas que no eran. Sí, seguro era eso. La mucama volvió para hacerse cargo del aseo mientras Anthony seguía perdido en sus pensamientos. Aún recordaba las múltiples peleas de Albert con la familia por haber adoptado a Candy. La que más demostraba su inconformidad y desdén con tal situación era su prima Elisa Ligan, quien solía hacer insinuaciones de que Albert tenía otro tipo de interés y no uno fraternal por la huérfana, como ella la llamaba. Claro que él se rehusaba a creer tal cosa. Albert nunca haría eso. No, no, claro que no. Esas eran ideas enfermas de su prima porque envidiaba a Candy. Sí, solo eran eso, calumnias, se dijo a sí mismo mientras se masajeaba el lado izquierdo de su cara, donde un tic nervioso hacía temblar su párpado. ¿Joven Anthony? El toque sobre su hombro lo sobresaltó. Ni siquiera recordaba que la joven aún estuviera ahí. Sí, dime. El joven Granchester está abajo y pregunta por usted. Estaba a punto de responder cuando un chico alto y castaño ingresó sin más en su habitación. En su rostro estaba plasmado un rictus de tristeza y, sin embargo, por algún motivo lucía amenazante. Parecía algo desesperado y parecía tener algo muy importante que decirle. Perdona la intromisión, Anthony, pero tengo que hablar contigo. El corazón de Tony se saltó un latido. ¿Será que había encontrado a Candy? Cecil, déjanos solos, por favor. La mucama se apresuró a salir y cerrar la puerta tras de ella. Dime, Terry, ¿supiste algo de Candy? ¿Ya sabes dónde está? ¿La has traído de vuelta?, dijo viendo en dirección a la puerta, esperando que ella apareciera con su eterna sonrisa y desbordando alegría. No, fue la tajante respuesta del castaño. Pero he descubierto algo, dijo con el semblante serio y observándolo con una mirada enigmática como si quisiera leer sus pensamientos. Ah, ¿sí? Por alguna razón que el mismo Anthony desconocía, comenzó a sudar frío y a juguetear con sus manos. Anthony, voy a preguntarte esto solo una vez. ¿Has sido totalmente honesto conmigo? El increpado sintió como si hubiese recibido un baldazo de agua fría. ¿Qué era lo que estaba insinuando? ¿Por qué dices eso? Responde, insistió en tono autoritario el castaño. Claro que sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué descubriste? El joven inglés lo observó detenidamente, con esos ojos zafiro que parecían hechos de hielo. Su mirada era fría, inexpresiva. Sin embargo, después de unos segundos, cambió a una mirada melancólica. Hay personas que dicen haberla visto justo el día de su desaparición. Anthony no entendía por qué no estaba saltando de alegría. Pero eso es una excelente noticia, ¿no crees? Solo hay que... No estaba sola, interrumpió a su amigo. Dicen haberla visto con un joven alto, de hecho muy parecido a ti. ¿Cómo? Bum, 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 bum. Retumbó en su cabeza. Un remolino se formó en sus entrañas y sintió que las fuerzas le abandonaban. Miró a su acompañante incrédulo de lo que acababa de escuchar.
Pienso que puede ser Albert, expresó con pesar. ¿Aún siguen sin poder dar con su paradero? A Anthony le volvió el alma al cuerpo. Por un momento se sintió en la silla de los acusados. Albert era el patriarca de la familia, el tío abuelo, hermano de su madre. Ambos eran muy parecidos, rubios y de ojos azules, pero solo de aspecto, porque Albert era un rebelde difícil de domar y a quien no le importaba lo que la tía abuela dijera. Él siempre hacía lo que quería. Amaba viajar y conocer el mundo. Por ello había partido hacía 6 meses atrás con destino a África, y desde entonces nadie había podido localizarlo, ni siquiera su fiel ayudante George. No, pero no puedes creer eso. Albert siempre ha sido un buen amigo para ti. Honestamente, Tony, ya no sé en quién puedo confiar a estas alturas. Boom, 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 boom. Más latidos en su cabeza. Anthony se sintió herido al escuchar eso. ¿Y él? ¿Acaso él no contaba como persona confiable? Empuñó las manos y frunció el entrecejo. Sin embargo, inmediatamente se dio cuenta de que estaba siendo injusto con su amigo. Respiró profundo y trató de tranquilizarse antes de hablar. No puedes darte por vencido, Terry. Estoy seguro de que Candy no querría eso. El castaño solo se limitó a sentir. Sus ojos, en otrora radiantes, hoy lucían apagados, tristes, como si les hubieran arrancado la luz de su existir. Unos gritos que venían de la entrada principal llamaron su atención, haciendo que ambos jóvenes se miraran interrogantes. El primero en encaminarse hacia el lugar de donde provenía el alboroto fue Terry. Su corazón latía emocionado pensando que tal vez era su pecosa quien de alguna manera estaba de vuelta. Apresuró sus pasos hasta llegar a la puerta y sin consideración hizo a un lado a Cecil, quien le obstruía el paso. Sin embargo, al tener frente a él a la persona que causaba tal conmoción, su rostro no pudo ocultar su desilusión y hasta cierto desagrado. «Oh, Terry, no sabía que estarías aquí», sisió la pelirroja. «Ya encontraste a tu noviecita», dijo con malicia mientras sonreía. La mirada del inglés fulminó a la joven. «Elisa, ¿qué haces aquí?», se escuchó la voz enérgica de Anthony, quien encaró a la inesperada visita. «Anthony, ¿pero qué modales son esos? Pasar tanto tiempo con la huérfana te ha cambiado. ¡Cállate, Lisa! No vuelvas a mencionar a mi prometida», amenazó Terry señalándola con un dedo. «La verdad duele, pero es mejor que lo sepas de una vez. Ella te cambió por Albert», soltó con cizaña. «Ay, querido, no lo sabías. Ese par siempre se han entendido. Lamento ser yo quien te abra los ojos», dijo con voz mustia y un dejo de ironía. «Deja de decir tonterías, maldita víbora», soltó Terry mientras empuñaba sus manos intentando contener su ira. Ella solo sonrió. Disfrutaba ver el dolor en esos ojos que tanto le gustaban. «Elisa, creo que es mejor que te vayas. Tu presencia aquí no es bien recibida, y menos si vienes a incomodar a mis invitados». «Por favor, Anthony, todos en la familia hablan de eso. No finjas que no lo sabías. Todos ustedes han sido embobados por esa hija de Pony. Todos los hombres de la familia han caído bajo su embrujo. Incluso mi pobre hermano Neil se dejó enredar por esa huérfana.
Más vale que te largues ahora misma. Ya no eres bien recibida aquí, Elisa, sentenció Anthony. No quiero volver a verte. Eres un malagradecido, Tony. Yo solo quería saber de ti. Pero claro, lo único que te importa es Candy, Candy, Candy. Tú también estás bajo su embrujo. A ti también te cautivó esa... La diatriba quedó en suspenso porque unas manos se enroscaron en su cuello, presionándolo fuertemente, impidiendo que más palabras salieran. Ella solo podía ver cómo se deformaba el rostro de su atacante sin poderlo creer. El aire comenzaba a faltarle. Pataleó y lo golpeó en el pecho para hacerlo retroceder. De pronto, su garganta fue liberada y pudo volver a jalar aire para llenar sus pulmones. «Anthony, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Pudiste haberla matado». Yo... yo... Bum, 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 bum. No sé qué pasó. Anthony lucía desorientado, por lo que Terry optó por llevarlo dentro de la casa para ocuparse de él. Cerraron la puerta, olvidándose por completo de la molesta visita que se quedaba tirada en el suelo sollozando. Ahí estaba él otra vez, huyendo de eso que le seguía constantemente en sus sueños. ¿Era algo o alguien? No lo sabía, pero sentía que vivía pegado a él. Sentía que cuando él se movía, eso se movía con él, y cuando él miraba, eso miraba dentro de él. Se estaba volviendo loco. En esta ocasión se encontraba en medio de lo que parecía ser un laberinto. Estaba perdido, sin saber a dónde ir, pero en su cabeza bullía un sinfín de voces que les decían lo que tenía que hacer. «Ve hacia allá. Sigue derecho. Ni se te ocurra ir por ahí. Jamás permitiría que fueras hacia allá. Dobla a la izquierda. Camina a paso lento». Cada vez que hacía algo por decisión propia, las voces se intensificaban y se volvían más imperativas, más exigentes. Una risa burlona retumbó por todo el lugar. Él intentó identificar el origen de esta, pero todo a su alrededor eran setos por un lado y por otro. Súbitamente, una voz se dejó escuchar por encima de los demás murmullos. «Pobre Anthony, siempre siendo el niño bueno de la familia». «¿Quién eres?» «Eso no importa, Tony. Lo que importa es lo que voy a hacer para liberarte». «Estás loco. Yo soy feliz, tengo una buena vida y no necesito nada. Solo que me dejes en paz», sentenció con demasiada vehemencia. «¿En serio?», dijo con incredulidad. «Sin embargo, a mí no puedes engañarme, Tony. Yo sé todo lo que tú no dices, pero lo sientes. Y si
lo sientes, yo lo sé. No, no, yo quiero a mi familia. ¿Y entonces por qué le hiciste eso a Albert? El rostro de Anthony palideció. ¿Hacerle qué? Él ni siquiera sabía dónde estaba Albert. Una carcajada retumbó en los oídos del rubio. Claro que sabes. Tú lo pusiste ahí. Señaló con voz burlona. Anthony ahogó un grito de sorpresa. ¿Cómo? ¿Qué cómo? ¿Sé lo que piensas? De pronto la temperatura bajó a tal grado que Anthony pensó que estaba dentro de un congelador. Volvió a sentir que ese algo lo rodeaba y muy cerca de su oído susurró: porque yo soy tú. Finalmente eso se materializó frente a su interlocutor. Físicamente eran como 2 gotas de agua. La única diferencia era que él, Anthony del laberinto, tenía un semblante frío, una mirada penetrante y una sonrisa que no se reflejaba en su mirada. Anthony dio un paso atrás. Eso no era posible. Se llevó las manos a su cara y empezó a golpearse. Necesitaba despertar de esa pesadilla. Se giró y sin importarle nada corrió tan veloz como pudo, intentando dejar atrás a eso que jugaba con él. No puedes escapar de mí, aunque lo intentes, sentenció. La risa del otro Anthony invadió el lugar. Y para que veas que no te miento, ve al cementerio familiar. Ahí encontrarás todo lo que necesitas saber. Repentinamente el suelo del laberinto se convirtió en una especie de arenas movedizas. Anthony se esforzaba por seguir avanzando y mientras más luchaba, más se hundía en estas, hasta que llegó el punto en que desapareció bajo el suelo. Un ataque de tos lo hizo despertarse. Y a Dios gracias, porque esa había sido la peor de las pesadillas que había tenido últimamente. Tocó su pecho. Le dolía de tanto toser. Con algo de esfuerzo se giró hacia su derecha para servirse un poco de agua que reposaba en su mesita de noche. Tomó el vaso de cristal con su mano temblorosa para llevarlo hasta su boca, esperando sentir la frescura de éste en sus labios. Sin embargo, el primer sorbo, un sabor terroso inundó su paladar. Su rostro se desfiguró en una arcada y pudo volver a sentir que se encontraba enterrado en esas arenas. Su estómago se revolvió y vació su contenido sobre la cama. Saltó de la cama y se vistió lo más rápido que pudo. No pensaba dejar que una estúpida pesadilla le robara su tranquilidad. Pidió que le prepararan su caballo y se encaminó hacia el gran mausoleo de la familia.
Cabalgando más rápido que de costumbre, quería comprobar que nada de lo dicho en ese sueño era real. Estaba seguro de que sería así. Sin embargo, al llegar al lugar, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago que le subió hasta la garganta, y ahí se quedó atorado. A pesar de ello, caminó con paso firme. No había nada que temer, ¿o sí? Claro que no, se respondió a sí mismo. Abrió la reja que permitía el ingreso al lugar. Después atravesó un largo y angosto pasillo que conducía a una especie de bóveda subterránea donde reposaban los restos de la familia que pertenecían al clan Arlight. El olor azumagado le hizo sentirse como en una de sus pesadillas. Se detuvo un momento para recobrar el valor. Exhaló fuerte y siguió el camino. Llegó a este lugar donde se encontraban los nichos. Paseó la vista leyendo los nombres escritos en cada uno de estos hasta dar con uno que sostenía una rosa blanca. Le pertenecía a su madre. Los ojos se le aguaron al recordarla. Sin embargo, él estaba ahí por otro motivo, así que volvió a mirar detenidamente el lugar que a simple vista no mostraba nada raro. Hasta que uno de los nichos llamó su atención. Este tenía un bluebonnet azul, que, si mal no recordaba, era la flor favorita de Albert. Tragó saliva al darse cuenta de ello. Bueno, eso no necesariamente significaba nada, ¿o sí? Caminó titubeante hacia allá. Ese nicho, a diferencia de los otros, no tenía nada escrito en él. Con manos temblorosas sujetó la tapa de éste y con un poco de fuerza la despegó, pues ni siquiera estaba sellada. Bajó lentamente la tapa, dejando al descubierto lo que tenía en su interior, y al hacerlo, la tapa resbaló de sus manos, causando un estruendo al chocar con el piso. Y fue como si Anthony despertara de un letargo de inconsciencia. Observó con atención algo que brillaba al interior del nicho. Alargó la mano para tomarlo. Eran los lentes de Albert, esos que siempre solía usar cuando vagabundeaba. ¿Por qué lo había matado? Ah, sí. No era justo que él pudiera ser libre mientras él tenía que quedarse a escuchar los sermones de la tía abuela día y noche. Pero en su defensa, él había intentado dialogar con su tío. Sin embargo, este no cedió y tuvo el descaro de juzgarlo. Le dijo que le faltaba carácter para la vida, para lograr lo que quería. Esas palabras hicieron que el rubio menor, en un arrebato de ira, se le fuera al cuello, tomando desprevenido a Albert, logrando dominarlo y ahorcándole con sus propias manos. Había sido tan liberador ver cómo los ojos de Albert se abrían, sorprendidos de ver lo que era capaz de hacer su sobrino. Le pareció ver una súplica en esos ojos celestes antes de que éstos se apagaran para siempre. El rostro de Anthony dibujó una sonrisa. Me parece que ya no piensas que me falta carácter, ¿verdad, tío abuelo? Dentro del nicho también había pétalos de unas rosas especiales que había creado para ella, su Candy. Las Red Candy eran rosas de color carmín que demostraban el amor que él sentía por ella, un amor de verdad, de hombre, y no uno fraternal
como el que ella se empeñaba en darle. Lo siento, Anthony, yo no puedo quererte así. Siempre has sido como un hermano para mí, había dicho ella cuando él le confesó sus sentimientos. Él había intentado hacerle entrar en razón. Habría bastado con un solo beso para que ella se diera cuenta de que su amor era real, mucho más real que el de Terry, que el que Terry le podría dar. ¿Y qué obtuvo por respuesta? Una bofetada. Una bofetada que despertó al monstruo que vivía dentro de él, y sin pensar en nada más, la tomó por el cuello y no la soltó hasta que esos ojos verdes perdieran el brillo que él tanto amaba. Nada ni nadie volverá a pasar por sobre mí nunca más, dijo mientras sacaba todas las cosas del nicho para deshacerse de ellas. Salió del mausoleo y respiró el aire limpio y puro de la naturaleza. Se sentía liberado. De reojo, volvió a ver los bluebonnets azul que había plantado hacía 6 meses atrás y a su lado las red candy que lucían hermosas y brillantes. Sin duda, ese abono especial hacía maravillas. Fin.